una conversación en el parque de la esquina con un amigo vecina e invitados de ocasión. De tarde, de tarde, de tarde en tarde, de tarde, de tarde, de tarde en tarde. Hola, ¿qué tal amigos? Ya nos encontramos en Centrovisión como cada semana sucede, de tarde en tarde. En esta cita cultural del 6 de abril de 2012 voy a conversar con uno de los más destacados músicos cubanos. Obras originales para el cine, el teatro y la televisión han consagrado a José María Vitier, quien nos acompañará hoy de tarde en tarde. Ya comenzamos y lo hacemos a través de la música, yo siempre se lo digo. Esa es una de nuestras principales cartas de triunfo. Yo quiero poner a su consideración una obra del maestro José María Vitier a propósito de su presencia hoy en nuestra villa del Yayabo. Lluvia en el cristal. Disfrútela.
La música del maestro José María Vitier estará presente hoy en Santi Spíritus, especialmente en uno de los lugares mágicos que poseemos en el Boulevard Espirituano, la Galería de Arte Oscar Fernández Morera. Justo a las 9 de la noche comenzará la música, comenzará a sentirse la melodía de esta persona que me acompaña amablemente hoy. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Especialmente hoy, casi en la antesala del concierto. Estamos a solo unas horas de su presentación después de 26 años. Así es. Que hace que no visite nuestra villa. Eso estábamos sacando esa cuenta, ¿Sí? Porque fue en el año 86, en ocasión de ser Santi Espíritus designada sede de 26, en aquellas veladas que todavía se hacen, en la víspera del 26, del 25 de julio. Y bueno, ahí compartí el escenario con muchísimos amigos y colegas muy queridos. Yo entonces tenía un grupo y girábamos mucho y bueno, estuvimos unos días aquí, lo que nunca pensé que fuera a demorarme tanto en volver. Así mismo crecí, me hice una mujer y mire, tengo la oportunidad hoy entonces de poder disfrutar otra vez de la música del maestro José María Vitier en Santi Spíritus. ¿Qué particularidades tendrá el concierto que nos va a ofrecer hoy en la galería, maestro? Bueno, este concierto forma parte de una gira y cada una de estas giras que yo hago desde hace varios años, giran siempre en torno a, valga la redundancia, sí, en torno a un tema o a una idea central, a un tipo de repertorio, para que no sea siempre con el denominador común de que siempre hay obras mías que yo toco, que siempre incluyo, pero en este caso el acento está puesto precisamente en música que yo he versionado, que yo he hecho versiones de música que son algunos clásicos de la música cubana, que yo solía tocar, pero nunca los había concebido así, en un programa reunidos en un número importante, más de la mitad del programa. Es música, digamos, de otros autores, en versiones que son muy libres, pero muy respetuosas también. Música de Lecuona, música de Matamoros, música de Adolfo Guzmán, de Luis Casas Romero, de Moisés Simón, en fin. Bien ambiciosa la propuesta. Y entonces intercalado también con alguna música mía, con algo de jazz latino, con algo de música para cine, que yo sé que siempre es bien recibido. Maestro, y si fuéramos a hablar de su obra, para que los espirituanos se pongan en sintonía, ¿cómo usted asimila en su obra lo culto y lo popular de la música cubana? Mira, eso no es siempre se menciona en relación con mi música, esa asociación, pero esa asociación es muy antigua en la música cubana. Cuando comenzó nuestra nacionalidad musical, que comenzó en el siglo XIX, durante el XIX se consolidó, empezó antes, y se consolidó a través de esas músicas que hoy reconocemos como las danzas cubanas, las contradanzas de Cervantes, de Saumel. Ya ahí estaba presente desde esos inicios la fusión entre la música popular y la música culta de aquel momento, el romanticismo. Sí. Así que sencillamente yo lo que he hecho es insistir en ese procedimiento que a mí me gusta, que me resulta muy enriquecedor y que ha sido el camino que marca casi toda mi producción. O sea, en casi toda mi obra está la huella de este intento de diálogo entre lo culto y lo popular. En el cine usted también ha dejado su huella, es fácilmente identificable su música, por ejemplo en cintas como Fresa y Chocolate, tan multipremiada. Estoy hablando también de Cosas que dejé en La Habana, El siglo de las luces, Lista de espera. ¿En qué medida la música para el cine lo ha dotado de herramientas para la composición? Bueno, ¿O ha sido al revés? Eso ocurre en las dos direcciones. Sí. Yo creo que con la música para cine, no solo en mi caso, sino en el caso de la historia de la música internacional, la música para cine, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, creó un espacio muy fértil para la creación, incluso para sacar un poco la música contemporánea de un cierto distanciamiento que se empezó a crear. O sea, después de ese matrimonio tan estrecho de la música durante siglos con los grandes públicos, de repente la música, la llamada música de vanguardia, los 60, de los 70, y por lo menos en el caso nuestro, y yo veo que ha ocurrido en otros países también, los músicos nos acercamos al cine y el cine a nosotros, y ocurrieron cosas yo creo muy provechosas para ambos,
Yo tengo en el cine Sí. siempre guardo algunos de mis mejores recuerdos, porque además el cine te pone en contacto con la cultura de una manera más amplia. El músico se integra trabajando con otros artistas, con directores, guionistas, actores, técnicos, ingenieros. Es un trabajo muy colectivo, pero es un trabajo además donde uno tiene como un laboratorio permanente para crear y para resolver situaciones y para imaginar músicas nuevas. Yo quisiera aprovechar que estábamos hablando de esa música que usted ha hecho para cine. En otras oportunidades en nuestra revista de Tarde en Tarde he conversado con músicos espirituanos acerca de la música por encargo. Algunos de ellos se han dedicado a eso. ¿Cree usted que exige más de un profesional de la música, valga la redundancia, como dice usted, la música por encargo? Bueno, los que nos dedicamos a la música y vivimos para la música y exclusivamente de la música. O sea, porque por el mundo no se encuentran muchos colegas que son músicos y además son otra cosa. Ajá. Pero aquí en Cuba se da un fenómeno que casi todos, y afortunadamente yo creo, se da el fenómeno de que la inmensa mayoría de los músicos son solamente músicos. Son músicos. Entonces los encargos son muy importantes en ese caso, porque son los que te mantienen trabajando, los que te mantienen empleado. Yo creo que los encargos hay que agradecerlos, nadie se puede quejar de trabajar por encargo, porque ahora mismo, por ejemplo, después podríamos hablar un poco de eso, Sí. yo estoy inmerso en un nuevo encargo, o sea, yo tengo, y me agrada mucho, y me reta mucho, es algo que espero... A eso hacía referencia, al reto que puede ocasionar en usted la música por Sí, encargo. porque digamos que es la forma en que se comporta el escenario, que se comporta, digamos, esta profesión. O sea, yo puedo escribir muchísima música en mi casa, guardarla en una gaveta, Ujú. y la música puede tener incluso valores, pero esos valores no van a trascender si no se promueven. Y la única forma realmente que existe de que la música, de que haya un fluido entre la producción y la recepción de la música, es que el que te la encarga también la distribuye, el que te la encarga también la divulga. Y que se asocie con otras manifestaciones artísticas de modo tal que el producto sea doblemente aprovechado. Claro, También, así es también. también lo pienso así. Hay una obra suya, Misa Cubana, que yo quiero evocar en esta tarde porque quiero saber qué significa esta obra musical para el maestro José María Vitier. Bueno, me parece muy oportuno evocarlo. En definitiva, estamos transitando por la Semana Santa. Sí. Y la misa cubana, mira, ahí tienes un caso de una obra que no fue de inicio, no fue un encargo. Ajá. Esto es una obra que concebimos mi esposa Silvia y yo en un momento de nuestras vidas, a principios de los 90. Y estuvimos madurando esa idea. Y fue algo que surgió dentro de nosotros, no surgió por un pedido que nos hicieron. Fue espontánea la Fue composición. espontáneo, fue motivado por unas circunstancias X, ¿no? Pero no fue de ninguna manera una cosa un contrato que uno firmó para... Sí. Nosotros empezamos a trabajar, yo en la música y ella en los textos. Y bueno, después apareció en el año 96 la posibilidad de terminarla y de grabarla y de estrenarla en la Catedral de La Habana. Y a partir de ahí ya son 16 años de continuas presentaciones internacionales y cubanas. Aproximadamente en 20 países ha sido estrenada. Yo estaba recontando Sí. 17 países y cerca de 100 funciones ya. La mayoría de ellas en Cuba, afortunadamente, pero en muchísimos países, incluso impensables, donde posiblemente la única música mía que se conozca sea la misa cubana. Porque, bueno, no voy a hablar de México, de España, de Estados Unidos, donde hay un flujo normal de información, sino en otros continentes. En fin. A mí me sorprende muchísimo enterarme que se puso en Dinamarca, que se puso en Israel, lo que se puso. Estábamos recordando también que fue la misa cubana utilizada cuando el Papa Juan Pablo II... en dos oportunidades durante la visita de Juan Pablo II. Sí. Primero en el aula magna, en el encuentro con los intelectuales, fue prácticamente la única música que sonó allí. Y después en el vasto repertorio de la plaza, de la misa en la plaza, estuvo incorporada precisamente la plegaria, que es de la autoría de la letra de Silvia y la esposa, y la música mía con la sinfónica y todo aquello. En el lejano año ya, 1998. Hemos hecho un recorrido por su música, que los espirituanos no se preocupen, que también estaremos ahondando en los proyectos actuales que tiene el maestro José María Vitier, pero estamos aprovechando su presencia para ponernos al tanto
en un breve tiempo de toda su historia musical. Por ejemplo, yo quisiera ir hasta el año 2000. En este año, el CD Salmo de las Américas fue nominado al premio Grammy Latino. Hábleme un poco de esta producción discográfica. Bueno, precisamente yo quiero remarcar dos cosas. Primero, fue una producción muy compleja y lo que estaba, la nominación al primer Grammy Latino fue a la productora del disco, Silvia Rodríguez Rivero, mi esposa, y a mí como autor de la obra. Y yo creo que lo significativo que tuvo, además el trabajo que costó hacer aquello, Sí. en términos musicales, lo grabamos con la Orquesta Sinfónica de Matanza, pero con músicos también invitados y coros, solistas. Fue una producción que todavía me sorprende y nos sorprende a nosotros haber visto cómo lo hicimos. La grabamos en La Habana y fue la primera, que yo sepa, yo creo, la primera música cubana nominada a los premios latinos, a los premios Grammy, en el terreno de la música clásica. De la música clásica, sí. Porque ha habido muchos Grammys propuestos y otorgados en la música popular, pero en la música clásica, por lo menos hasta ese momento, no había. Claro. Y en los años subsiguientes creo que tampoco. Fue un honor muy, muy bonito, muy grande, la verdad. Hay una obra que lo distingue también, maestro. De hecho, yo pienso que en la historia de la televisión cubana no haya una persona que logre identificar un serial al que le tenemos muchísimo cariño, distintas generaciones de cubanos, si no es gracias a su música. Y yo pongo a consideración suya y de los espirituanos un fragmento de este serial que lleva la música del maestro José María Vitier. ¿Cuándo podré estar allá, junto a ellos? ¿Dentro de cuántos años? Oye, ¿quién está ahí? Rubén. Vengo a nosotros. Vengo acompañado. Vamos bien. Siéntalo ahí, ya lo saco. En silencio ha tenido que ser. No hay un cubano que no le tenga cariño a este serial televisivo, donde me parece, maestro, que un recurso indispensable fue verdaderamente la música. La música lo marca en el recuerdo de los cubanos, pero también me parece que desde el punto de vista del lenguaje de esta obra, la música fue imprescindible. ¿Cómo recuerda aquella temporada de Bueno, En silencio ha tenido que ser? mirándolo ahora y Sí. recordando, por cierto, me alegra que hayan puesto también un fragmento de mi música y un fragmento de la música de Sergio, Ajá. mi hermano, que también aparece ahí Sí. en la música cuando él está en la arena. Esa música, Esa es la música de esa es Sergio. parte de la que hizo mi hermano. Realmente, cuando nosotros nos llamaron a hacer la música para la serie, ya él tenía una obra más vasta que yo y era más conocido, había hecho ya música para cine, sobre todo bastante, y también para televisión inclusive. Y yo no había hecho nada para la televisión, había hecho algunas cosas para teatro, algunos documentales.
ya había pasado por la experiencia de síntesis en el año 78, pero yo estaba realmente en los inicios de mi carrera. Y lo bueno que tuvo para nosotros este trabajo, y yo creo que parte de lo que se logró gracias a que las personas que lo convocaron acababan de poner en la televisión cubana una serie que gustó mucho, que se llamaba 17 instantes en una primavera. Y la gente que estaban haciendo esto, que no eran personas del medio, estamos hablando de personas que trabajaban en el Ministerio del Interior, que habían tenido que ver con los guiones, con las historias, incluso algunos de los protagonistas de las cosas que se cuentan. Pero no había gente experimentada en este mundo, aunque se llamó a gente muy experimentada del medio, como Abelardo Vidal, el guionista, en fin, y un equipo técnico muy bueno. Pero con la música, de los primeros que nos llamaron fue a nosotros, antes de haber firmado nada, cuando se estaban escribiendo, porque nos dijimos y nos dijeron, Sí. tenemos que lograr un impacto con la música, porque la música parece ser que es una cosa muy importante, porque fíjate que aquí, desde que empieza a oírse las primeras notas, que yo me acuerdo que hacía tan, tan, tin, trato, ti, ton, tan, tan, se paraliza todo y todo el mundo va a ver 16 tanto de primavera. Tenemos que hacer un llamado así que Pues la lo gente, lograron, que sí. la gente pare la oreja y de diga, verdad. espérate que... Y se fue logrando, la historia era apasionante además y era real, basada en hechos reales. Y la música es muestra de ese apasionamiento. Yo no quisiera que el tiempo resultara traicionero y me permitiera abarcar toda su historia musical, maestro, porque quizás algunos espirituanos no conozcan que hasta por la creación infantil usted ha decidido pasar. ¿Cómo evalúa su paso por la creación dedicada a los niños? Mi paso por eso, la creación infantil fue breve, Sí. aunque fue intenso, pero fue breve y fue muy autobiográfico, digamos. Yo le hice un grupo de canciones a mi hijo cuando yo creo que las primeras canciones son más o menos de la época del nacimiento de nuestro hijo José Adrián, y después teníamos unos textos maravillosos de Mirta Aguirre, Ajá. juegos y otras canciones, juegos y otros poemas. Que por suerte ha sido reeditado Sí, y ya en las es ferias. una joya. Es Entonces, maravilloso. yo quería incluso hacer el libro completo, y lo hice casi completo, porque hice en 2 tandas, 2 suites de canciones, que en total suman 17 Pues canciones. me encantaría sumar mi libro a Y- su disco, ¿cómo no? Pues entonces, y se hizo un disco con PM Records, me acuerdo, con la disquera que inauguró Pablo Milanés, y de hecho fue mi primer CD, con Pablo cantando y María Felicia Pérez cantando las canciones de Mirta Aguirre con música mía. Y bueno, yo hice más música para los niños, porque trabajé en obras de teatro infantil, hice algún otro texto de música para niños, o para mis niños, digamos, porque uno siempre en primer lugar trabaja para el círculo Claro, ese que tú tienes, claro. y después aquello, bueno, sí. A uno lo motivan Si primero los funciona- suyos, por si supuesto. funciona, pues se expande. Pero en esa música, en esas canciones, yo traté de dejar una idea clara, y casi nunca nadie me pregunta por eso. Y es que yo creo que la música para los niños no es más que la buena música, y que hay muchísima música supuestamente hecha para niños que tienden a subvalorar a los niños, y que yo creo que hay en los niños una sensibilidad y una capacidad Para soñar de y para absorción, imaginar, ¿cómo de no? absorción, que pueden asimilar incluso música supuestamente hecha para adultos. Y yo no me planteé el tema infantil como si fuera un género específico. Sí, yo creo que estas canciones tienen que ser bonitas, sencillamente. Y si son bonitas, serán útiles para los niños y para los padres. Entonces, con esa filosofía que me enfrenté a eso, y es en la que creo yo. A ver, sé que tengo que volver quizás sobre el tema de la música para los niños. Tiene alta sensibilidad, se Tengo lo digo tengo 3 nietos. Ah, pues ya hay que volver, Y ya hay y que no te volver. creas que no lo he pensado. Hay que volver ya. Y los nietos, no sé por qué, los abuelos lo dicen, uno se pone más ñoño, diciéndole en buen cubano con los nietos, así que hay que volver a la creación infantil. Y ahora sí, vámonos hasta la actualidad, porque sé que ha estado pero muy laborioso
me lo estaba contando, ¿existen 2 proyectos o ya concretados de CD? Sí, hay 2 discos nuevos que están terminados, están ya en fase de masterización, ya probablemente la semana que, regresando a La Habana, los terminemos en una semana. Uno es el de canciones con Liuba cantando mis canciones, que se llamará, o ya se llama Se Dice Cubano, y es el resultado de la gira que hicimos el año pasado y de la amistad que tenemos de hace tantos años, además, y la admiración que le tengo. Ella me hizo el inmenso honor de cantar, de poner su voz, en un momento estelar de su voz que está viviendo actualmente, para cantar mis canciones. Y yo también, con muchísimo gusto, incluí algunas cosas de ella en el disco y se las acompaño. Es un disco en directo, pero sé que va a ser un disco muy hermoso. Y luego un disco, el otro es una producción más ambiciosa desde el punto de vista del formato, porque es una antología de mi música para piano y orquesta, y con un tributo a algunas músicas mías que compuse hace años y que yo reelaboré ahora y preparé, digamos, le di lustre para esta grabación. Yo dirigí la orquesta. Ajá. Y utilizamos un gran pianista cubano que está estudiando en Roma, pero ya es de hecho uno de los primeros pianistas cubanos jóvenes del momento. Marcos Madrigal vino específicamente para hacer estas grabaciones. Yo dirigí la Sinfónica Nacional y el disco se va a llamar Vital, que es el nombre de una de las partes, de la parte nueva que tiene, de música nueva. Tiene bastante, casi la mitad del disco es obra nueva, hecha para este disco, para este momento. Y es la antesala, probablemente, de un proyecto que tengo este año de escribir un concierto para piano y orquesta, ya en todas las reglas. Un concierto para piano y orquesta es el proyecto que tiene. Pero tengo otra cosa que estoy haciendo ahora mismo, sí, que es la música para de una película, cinematográfica, sí, para una nueva película de Licay, la película se llama Esther en alguna parte. Está inspirado en una novela del mismo título de Eliseo Alberto Diego. Es una película con Gerardo Chijón, el director, y es una película que va a tener el gancho irresistible de que vamos a tener la dicha de ver la resurrección, la reaparición de Reinaldo Miravalle en la pantalla cubana, junto con Enrique Molina en los protagonistas. Qué bien. Yo no quería despedirlo, maestro, sin ofrecerle unos versos de su mamá, Fina García Marrús, porque usted tiene el orgullo de haber salido del vientre de esa mujer, acompañada también por lo que pudo poner su padre, Cintio Vitier. Y yo pienso que sería muy bueno despedir nuestra revista con sus versos. Dice así: si mis poemas todos se perdiesen, la pequeña verdad que en ellos brilla permanecería igual en alguna piedra gris, junto al agua o en una verde hierba. Si los poemas todos se perdiesen, el fuego seguiría nombrándolos sin fin, limpios de toda escoria, y la eterna poesía volvería bramando, otra vez, con las albas. Es una creación, es un poema de Fina García Marrús que pone fin a nuestro encuentro de hoy y con el que quise despedirlo. Espero haber escogido uno de sus mejores versos. Muy acertado. Muchísimas gracias al maestro José María Vitier por haberse presentado de tarde en tarde. Y ya lo sabe, hoy en la Galería de Arte Oscar Fernández Morera nos ofrecerá un concierto único justo a las 9 de la noche. No falte. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ti.